dinámica de la prédica esta mañana y quiero recordarle como un punto de partida 3 cosas. Número 1, las personas son más importantes que las cosas. Usted podría tener un diamante que vale $1,000,000 en sus manos. ¿Y cómo lo cuidaría? Pues haría un esfuerzo de que no se lo robaran, de que no se perdiera. La persona que está a la par suya vale infinitamente veces más que ese diamante. Y debemos de tener esa conciencia con los que nos rodean. Las personas son más importantes que las cosas. Número 2, tenemos una responsabilidad hacia las personas con quienes vivimos. Primero en casa, su familia, su cónyuge, sus hijos, sus abuelos, sus padres. Responsabilidad. Segundo, su familia extendida, la familia de la fe. Esta familia, tenemos una responsabilidad. Y tercero, hacia todos los demás. Esa es la segunda cosa que quería recordarle. Y número 3, Dios es el dador de todas las cosas buenas. Santiago, Jacobo 1:17 dice que en Él, el Padre de las luces, está escondida toda buena obra. Él es el dador de todo lo bueno. Dios tiene un depósito infinito de provisión. Él es el dador de todas las cosas. Tenemos que entablar una mejor negociación con Dios para salir de los problemas económicos. Entonces, nuestro papel, si Él es el dador de todas las cosas, es dar testimonio de la resurrección, hacerlo con poder y hacerlo con gracia. Y en la medida que usted dé testimonio de su resurrección, usted va a recibir la sabiduría y la bendición para la provisión. Ahí vamos. Ahora usted ha estado viendo una imagen que ha leído que dice el manejo de las necesidades. ¿Cómo manejamos las necesidades en una congregación? Ese es el tema de hoy. ¿Cómo manejar las necesidades? Y cuando digo necesidades, no me estoy refiriendo, aunque están incluidas, a las espirituales o a las necesidades de cariño, ese tipo de necesidades, sino especialmente esta charla está dedicada a las necesidades de plata, a lo que la falta de plata produce. Porque si usted recordará, somos responsables, tenemos que tomar una acción. La responsabilidad exige una acción, ¿verdad? La irresponsabilidad es no hacer nada. La responsabilidad exige una acción, una respuesta de mi parte. Y en este viaje que hemos estado haciendo ya por algún tiempo, en el libro de Hechos, llegamos a un versículo que a mí me reta demasiado. Llegamos a un versículo que ha sido tomado como punta de lanza por ideologías políticas, lo cual nunca fue la intención, pero es un versículo que a mí me impacta y lo quiero compartir con usted. Hechos 4:34, la versión de la Biblia de las Américas, dice: no había pues en esa congregación, en la congregación de Hechos, ningún necesitado entre ellos. Por favor, permita que eso se asiente en sus ideas, en su mente. No sé si habrá alguna congregación que predique la resurrección del Mesías, que haya llegado a un punto en donde dentro de ellos no hay ningún necesitado. Ahora quiero aclarar que es ese tipo de necesidad.
la necesidad básica, un techo, cuscún, ¿verdad? Un techo, cuscún y la habilidad de manejarse, ropa, ese tipo de cosas. Claro, como dijo una vez, mucho depende de la perspectiva que uno tiene, ¿verdad? Porque yo conocí a una persona que estaba triste, ¿verdad? Tenía 7 carros, pero estaba triste porque no se había podido comprar un Audi último modelo. Eso no es necesidad. Pero en esta comunidad, se daba un milagro. No habían necesidades. Esto fue milagroso. Y yo no sé si a lo largo de estos 20 siglos ha habido, seguramente los ha habido, pero yo no lo he documentado, no lo busqué, una iglesia que diga, nosotros queremos vivir esto. Y a lo mejor sí lo ha habido, yo tal vez no seré el primero, pero yo lo quiero retar a vivir ese versículo. Yo nos quiero retar como congregación a vivir ese versículo. Y yo sé que usted dirá, ¿con qué me va a salir ahora? ¿De qué va a hablar? Del manejo de las necesidades. Y hay muchas formas de lograrlo. Yo quiero hablarle 2 cosas esta mañana. Quiero hablarle 2 cosas sencillas. Anteponiendo el trabajo, anteponiendo la administración, que son puntos importantes, porque a veces no hay porque no se trabaja. A veces no hay porque no se administra bien. Pero anteponiendo a eso, yo quiero decir que esta comunidad se llegó a vivir así por 2 puntos centrales, 2 puntos importantes, y de eso quiero compartir con usted. Jesús, nuestro maestro, nuestro modelo, nuestro Dios, estaba una vez en una casa, en una situación muy específica, y soltó unas palabras. Él dijo, a los pobres siempre los tendrán. Cuando hablamos de pobre, hablamos de necesitado. Hay muchas clases de pobre, ¿verdad? Hay gente que es tan pobre que solo dinero tiene, pero no sabe cómo disfrutarlo. La pobreza es muy complicada, pero él estaba hablando de los necesitados financieros en este contexto. Siempre dijo, van a tener a los pobres. Yo no sé si fue una maldición, yo no sé, hay muchas formas de interpretar este versículo. No quiero entrar a hacerlo tan profundamente, pero a mí me impacta una de esas razones, y lo iremos viendo. ¿Se acuerda de Brenda García y su esposo? ¿Se acuerdan de ellos? De Brenda. Brenda nos apoyaba dirigiendo niños aquí en esta iglesia, y luego vino un gringo de esos malaondas que se casan con las buenas chapinas y se las llevan a vivir a otra tierra. No estoy resentido, solo estoy hablando en mi corazón. Muchachas, cásense aquí, quédense aquí. Ay, así va. Son bromas. Ahorita están en Suiza ellos. El trabajo los ha llevado a Suiza. Le quiero hablar un poquito de Suiza. Suiza es un país muy lindo, de primer mundo. Hace muchos años, 18 para ser exactos, Dios nos permitió a Mónica y a mí visitar ese país. A las parejas, como les digo, si quieren viajar por todo el mundo, antes de los hijos son chupaquetzales.
No se ría tan fuerte, que usted también fue hijo. Pero el punto es que antes de tener a las hijas, fuimos a conocer. Y sabe usted, yo no sé si se ha visto a Suiza en el mapa, pero Suiza es un país que no tiene mar, no tiene playa, no tiene mar, tiene varios lagos. De hecho, una historia muy curiosa de Suiza fue que cuando estábamos ahí, veníamos bajando en un teleférico muy bonito y todo el mundo, ¡oh! Y había japoneses. Y una señora mexicana nos dijo, ¿y ustedes qué les parece? Entonces yo así todo saqué pecho. Es que nosotros tenemos esto, pero con volcanes, le dije. No solo montañas, nosotros tenemos esto con volcanes. Y el lago más lindo del mundo está en Guatemala. Señora, había pensado que yo soy un atarantado, qué sé yo. Suiza es un país que solo tiene lagos. ¿Por qué rayos tendrían ellos una de las fuerzas navieras más grandes del mundo? Una de las fuerzas navieras más grandes del mundo. Fíjese. ¿Y para qué lo necesitan? ¿Cómo nos explicamos que no teniendo salida al mar tengan una de las flotillas de barcos de guerra y de cuidado más grande del mundo? ¿Cómo nos explicamos que sin ser productores de cacao, ¿sabe cuál es el cacao, verdad? De donde sacamos el chocolate. Los chocolates suizos sean de los más famosos en el mundo. ¿Cómo nos explicamos que nosotros vivimos en un país tan lleno de recursos, tan bonito, y no le sacamos el provecho? Es más, yo pienso que ahora en todas las carreteras nuevas que se hagan, por ejemplo, yo pienso en el famoso libramiento, deberíamos de haberlo culminado e iniciado con pasos a desnivel. No que eventualmente vamos a tener que tener un paso a desnivel ahí porque de repente un día se van a chocar, algo va a pasar. ¿Cuál es el punto que quiero desarrollar esta mañana? El punto de la mentalidad. ¿Qué es la mentalidad? Es la forma como vemos nosotros el mundo, es la forma como vemos nosotros las cosas. Para salir de la pobreza y de la necesidad, tenemos que hacer muchas cosas. Pero si hacemos muchas cosas y no cambiamos la mentalidad, vamos a regresar a la pobreza. Porque la pobreza empieza en un estado mental. Y tenemos que aprender a cuestionar los paradigmas y los pensamientos que nosotros tenemos. Se le atribuye a Albert Einstein la frase: el que piensa que puede y el que piensa que no puede, ambos tienen razón. ¿De qué está hablando? De mentalidad, de cómo vemos el mundo. Cómo usted ve el mundo va a determinar el tipo de vida que usted tiene o tenga. Cómo usted vea a su cónyuge va a determinar el tipo de matrimonio que usted tenga. Y tal vez lo digo ahí porque es donde más difícil es, porque en el matrimonio es donde más podemos ver las fallas del cónyuge. Y no que usted no lo admita, pero que también podamos ver las fortalezas del cónyuge. Cómo usted vea el mundo. Es decir, si usted siempre se ve como un necesitado, se va a condenar a usted mismo a actuar siempre como un necesitado. Y si usted siempre actúa como un necesitado, entonces siempre va a necesitar. Si usted
si usted empieza a verse como una persona que quiere cambiar su vida, tendrá que cambiar la mentalidad y empezarse a ver distinto, porque eso va a condicionar lo que usted empiece a hacer. Eso lo va a condicionar, definitivamente. Y quizás es bueno que leamos la historia de Jesús que yo le mencionaba. En el capítulo 26 de Mateo, dice: mientras tanto Jesús se encontraba en Betania, en la casa de Simón. Todo el mundo diga Nel, las bromas. En la casa de Simón, un hombre que había tenido lepra. Así dice la Nueva Traducción Viviente, así dicen algunas Biblias. Y aprovecho para hacer una pequeña pausa aquí. Esta traducción tiene un problema. Esta traducción tiene un problema. Este no era un leproso, pero así lo tradujeron. Si quiere saber que si era, empiece a ver los estudios de los sábados, porque le estamos entrando a la Biblia de verdad. Empiece a ver los estudios de los sábados, empiece a venir. Si tiene la oportunidad de venir, venga. No tendré el tiempo para atender las dudas en línea. Por eso voy a atender las dudas de los que vengan, porque están haciendo el esfuerzo de venir. Pero yo igual le invito a que los vea. La Biblia tiene un mensaje escondido detrás de las traducciones. Pero bueno, cierro mi pausa ahí. Así que no era leproso. Quédese con la duda de qué era, no se lo voy a decir. Y sigue diciendo la historia. Mientras comía, ellos comían recostados, no comían como nosotros sentaditos. Mientras comía, entró una mujer con un hermoso frasco de alabastro que contenía un perfume costoso. Era un perfume costoso. Que Chanel, que Gucci, ni que Puchis, ni nada de eso. Los perfúmenes en el siglo I se hacían con especies que importaban de la India. Usted se puede imaginar un viaje de más de 2000 kilómetros. ¿Cuánto costaría eso? Ahora uno va, se compra y aunque sea un 7 machos y huele bien, pero en ese entonces era algo muy preparado, era algo muy manual, era algo muy, ¿cómo le llaman cuando se prepara algo ya no en serio? Artesanal, gracias. Era algo muy artesanal. Y esta mujer tenía un perfume costoso. ¿Y qué hace? Lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Ahora piense por un momento. Jesús está recostado. Entra una mujer y le derrama el perfume. Yo tal vez me levanto, puchica mujer, yo me bañé hoy. Pero ella le derramó el perfume sobre su cabeza. Y las respuestas se empiezan a dar. Pero yo quiero que se ubique en eso. A lo mejor el Señor se iba a bañar al otro día y el efecto del perfume, ¿qué? A lo mejor no se iba a bañar hasta dentro de 3 días, yo no lo sé. Dice que en Europa, la razón porque los mejores perfumes vienen de allá, porque son cochinos y no se bañan. Y nosotros nos bañamos todos los días y por eso no nos echamos tanto perfume. Pero lo que yo quiero que usted note es lo temporal que esta acción de derramar un perfume, o que probablemente era un aceite, probablemente era aceitoso, así como el perfume que usted le ponía a sus hijos cuando eran chiquitos, que uno le agarraba el aceite y le llenaba la morra de aceite a los niños, algo así. Lo derramó. Y luego los discípulos, mire la mentalidad de ellos, estamos analizando mentalidades. Los discípulos ¿qué dice ahí? Se indignaron. ¿Alguna vez se ha indignado usted? ¿Ante qué se indigna usted? ¿Ante qué se indigna usted? Por ejemplo, ante una injusticia. Una injusticia lo indigna a uno, ¿verdad? El otro día iba manejando yo ahí y salió corriendo aquí en la cuadra esta. Los que manejamos ahí, despacito, es más bendecidito. Manejando ahí
y salió un niño pequeño. Se le soltó del brazo a su mamá y salió corriendo. Yo paré, ¿verdad? Pero le pité, ¿verdad? Para que la... Claro, no, pero yo paré. Se le soltó a la nana, porque la nana estaba haciendo esto. Y estaba la carretera aquí. Y se le soltó. Y paró enfrente del... Terminó el niño frente al carro. Pues yo paré y esperé, ¿qué voy a hacer? Yo, quítelo, le monto encima. No, va. La señora salió corriendo, se asustó mucho, lo agarró del pelo y levantado lo llevó y lo empezó a agredir. Y yo estaba viendo eso. Y yo pensando, pero si usted fue la atarantada, señora, que se le soltó, el niño no sabe. Me indigné con eso. Hay cosas que lo indignan a uno. Esta gente se indignó cuando vieron que la mujer puso el perfume sobre la cabeza de Jesús. Y no solo dijeron, no solo se indignaron, dijeron, qué desperdicio. Yo quiero que usted se imagine la escena, qué desperdicio. ¿Y por qué era desperdicio? Porque podría haberse vendido a un alto precio y el dinero se tendría que haber dado a los pobres. Ahora, piénselo, es algo muy noble quizás, ¿verdad? Agarrar algo y darlo a los pobres. Tal vez uno puede decir hasta estar de acuerdo con ellos. Sí, Señor, estamos hablando de tu última semana de vida. ¿Para qué vas a querer el perfume costoso? Tal vez mejor ayudemos a los que ahorita no tienen que comer. Qué fácil es juzgar los recursos de los demás. Es muy fácil, ¿verdad? Ellos se indignaron con la mujer porque desperdició. Esa es la mentalidad. Qué desperdicio. Vamos a hablar de Jesús. Jesús, consciente de esto, le respondió: ¿por qué critican a esta mujer por hacer algo tan bueno conmigo? ¿Qué está valorando? ¿La acción o la intención? ¿Qué está valorando? ¿La acción o la intención? Yo pienso que está valorando ambas cosas. Está valorando ambas cosas, la acción, pero está resaltando la intención. Está resaltando la intención. Y esa es la mentalidad. Esa es nuestra forma de ver el mundo. Siempre habrá pobres entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Siempre habrá pobre con ustedes, entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Ella ha derramado este perfume sobre mí a fin de preparar mi cuerpo para el entierro. ¿Qué hizo la mujer? No escatimó esfuerzo alguno en convertirse en socia de Jesús en su muerte. Esa era la mentalidad de ella. Lo mejor para Dios. Esa es una mentalidad que los discípulos no tenían. No sé cuál sea su mentalidad, pero en la mentalidad de la mujer era lo mejor para Dios. Lo mejor para Dios. Esa es la mentalidad que la Biblia relata detrás de las ofrendas, detrás de nuestras dádivas, de las ofrendas, detrás del servicio, detrás de el amor al prójimo. Lo mejor para Dios. Esa era la mentalidad de la mujer. Lo mejor para Dios, no lo que me sobra, no el esfuerzo, no el desperdicio de mi tiempo. Lo mejor para Dios, porque yo quiero ser socia de Él en su muerte. Hágase socio de Dios. Le conviene la mentalidad de ser socio de Dios. Lo mejor para Dios. Lo mejor para Dios. Yo no sé qué quiere decir eso en su contexto, pero piénselo por favor en cómo administra su tiempo, en cómo administra sus recursos, su dinero, en cómo trabaja, en cómo trata a su familia. Lo mejor para Dios.
tipo de mentalidad, lo mejor para Dios. Piénsele en cómo le hace los frijoles al cónyuge, lo mejor para Dios. Lo mejor para Dios, lo mejor para Dios. La Biblia no señala si fuera pobre o rica. A lo mejor el tener eso, hay varias situaciones aquí. A lo mejor tener un perfume de tanta plata era que era una mujer pudiente, o puede ser que no era nada pudiente y que había estado ahorrando toda su vida y lo derramó en la cabeza del Señor. ¿Cuál es mi punto? Eso no importa. Cuántos recursos usted tenga, no importa. Tenga poco, tenga mucho, lo mejor para Dios. Lo mejor para Dios. Le voy a dar un consejo a los que diezman y a los que ofrendan. Hágalo con esa intención. Lo mejor para Dios. Lo mejor para Dios. A los que no diezman y ofrendan, les voy a dar otro consejo. Lo mejor para Dios. Que eso se asienta en su corazón y empiece a hacerlo. Porque lo mejor debe ser para Dios. Ese es el tipo de mentalidad que Dios bendice. Y termina Jesús diciendo: les digo la verdad, en cualquier lugar del mundo donde se predique la buena noticia, se recordará y se hablará lo que hizo esta mujer. Hoy esta profecía de Jesús se cumplió con nosotros. ¿Y qué ganó esa mujer? Ganó ser socia de Jesús. Ganó ser socia de Jesús. ¿Por qué es importante ser socio de Dios? ¿Por qué es importante ser socio de Dios? Se lo voy a responder ahorita mismo. Porque Él nunca tiene pérdida, siempre tiene utilidad. Y eso es lo que nos sacará de toda pobreza. Dios nunca pierde. No pierde económicamente, no pierde espiritualmente, no pierde familiarmente. Dios no pierde. Nos conviene ser socios de Dios. Tenga usted una mentalidad que lo lleve a ser un socio de Dios. Eso es la mentalidad de abundancia. Hágase socio de Dios. Hágase socio de Dios. Más que ser sus finanzas, más que ser un hijo de Dios, hágase socio. Porque a veces uno a los hijos solo le compra lo que necesita, pero los socios tienen que dividir utilidades. Hágase socio. Viva usted con una mentalidad de hacerse socio. Eso es lo primero. ¿Cuál es lo segundo? Lo segundo es que quiero que usted vea los discípulos. Esto sucedió en la última semana de la vida de Jesús. Y ahora lo que venimos hablando es como ellos ahora van a empezar a dirigir la congregación nueva. Y propician un ambiente en el cual la gente se pueda hacer socia con Dios. Ellos cambiaron la mentalidad, seguramente la cambiaron allí y empezaron a trabajar en ellos. Estoy hablando de Pedro, Juan, Jacobo, ¿quién más era? Ayúdeme. ¿Cuáles son los nombres de los 12 apóstoles? Judas Iscariote lo sacamos porque ya estaba muerto, pero ¿quién más? Tomás. ¿Sabe qué quiere decir Tomás? Quiere decir gemelo. No era su nombre, era su apodo. ¿Qué más? Por eso venga los sábados, le conviene. ¿Qué más? ¿Quién, aparte de Tomás, quién más? Mateo, Leví ben Alfeo. Los dos de Zebedeo ya los mencioné. Había un celote, no es insulto. No estoy hablando malas palabras, cálmese. Un celote era un político de la época revolucionario. Toda esta gente cambia su forma de ver la vida de ahí a lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque aprendieron de esa mujer. Lo que nos llega de Hechos
En función de la mentalidad, lo aprendieron de esa mujer que estuvo dispuesta a hacerse socia de Dios. Y ellos dijeron, no, también tenemos que reproducir esto en nuestras vidas. También tenemos que enseñarlo a la primera comunidad. No había necesitados entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas los vendían. Leemos, pero esto es la enseñanza de Pedro, Juan, Jacobo y todos ellos, ¿verdad? Y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Por ejemplo, había un tal Yosef, el nombre de él es Yosef, quiere decir Dios agrega, a quien los apóstoles pusieron por nombre Bernabé. Barnabá quiere decir el hijo de la profecía, y por eso ponen del ánimo ahí. Él pertenecía a la tribu de Leví, era un conocedor de los principios de Dios y era oriundo de Chipre, ni siquiera vivía en Jerusalén. Vendió un campo que tenía y llevó el dinero a los apóstoles. Hermanos, pregunta de examen: ¿a quién va a usar Dios para solventar las necesidades de los demás? La respuesta está casi buena, pero yo quiero que la personalice. A mí. Diga conmigo. A mí. ¿A quién va a usar Dios para solventar las necesidades de los demás? A mí. Eso es vivir en mentalidad de socio de Dios. La mujer se convirtió en socia de Dios y recibió. Luego los apóstoles se convirtieron en socios de Dios y ahora lo están enseñando. De tal manera que José lo está viviendo. ¿A quién va a usar Dios para llenar las necesidades de los demás? ¿A quién? A mí. ¿A quién y quién va a cuidar de mis necesidades? Mi socio, Dios. Es una situación ganar-ganar. Nos conviene estar del lado de las personas que están dispuestas a cambiar la mentalidad. Y yo verdaderamente quiero retarle a usted esta mañana, en cualquier aspecto de su vida, a cambiar la mentalidad. Yo sé que estoy hablando del manejo de recursos y el manejo de necesidades, pero esto le puede servir a usted para su salud. Cambie la mentalidad. Esto le puede servir para su matrimonio. Cambie la mentalidad con respecto a su cónyuge. Si usted no cambia la mentalidad y su cónyuge cambia, usted no lo va a ver. Siempre le va a seguir viendo igual. Y entonces Dios le responde y usted no lo ve. Cambie la mentalidad con respecto a su carro, y en lugar de decir ese charadita en la que me muevo, diga el Cadillac que Dios me ha dado. Y si usted no tiene carro, diga, pues Dios me ha dado Mercedes-Benz, porque los buses son Mercedes-Benz. Y el carro va a venir, cálmese. Es cuestión de tiempo. Una vez cambiamos la mentalidad de Dios, es cuestión de tiempo. Pero nos da temor cambiar la mentalidad. Entonces, uno es eso, y lo otro es, sea socio. Hágase socio de Dios. Y yo quiero presentarle un proyecto local de manejo de necesidades para Visión de Fe Misco. Esa es la parte técnica. Hace 8 días yo le decía que le quería compartir cómo. Bueno, pues yo quiero compartirle un pequeño proyecto que se va a convertir en un gran proyecto, como nuestra intención a manejar las necesidades de una manera responsable. Vamos a tocar el área de la salud. Hoy vi un anuncio de los que se pasan al medio tiempo. Yo ahora le digo medio tiempo aquí, ¿verdad? Como si fuera partido de fútbol o de básquet o de cualquier cosa, porque el primer medio tiempo es los coros alegres, ¿verdad? Y después, el segundo medio tiempo ya están los coros tristes. Quería ver si reaccionaba.
Los de alabanza me han gritado, no, los de adoración. Y la prédica está en el segundo tiempo. Pero en el medio tiempo, nosotros pasamos los anuncios. Y estaba anunciada la clínica. Tenemos una clínica. Tenemos un doctor ahora, un especialista. A lo mejor algún otro doctor se quiera sumar y podamos tener la clínica abierta más días. Y bendecimos ese esfuerzo que se está dando. ¿Cuál es nuestra intención, hermano? Quiero contarle un testimonio personal. El año pasado fue familiarmente el año más difícil de mi vida. El año pasado para mí fue muy duro. Si puedo hablar de eso, todavía me voy a poner a llorar. Dios se llevó a mi mamá. Y eso me devastó. Yo nunca había vivido el desprendimiento de un familiar tan cercano. Yo no conocía a mis abuelos. Solo a la mamá de mi papá murió cuando tenía 14 años, pero cuando Dios se llevó a mi mamá, me devastó. Y fue un tiempo muy difícil, que se me bajaron las defensas. En ese ínterin, un día me dio uno de esos catarros. Y a mí no mucho me gusta medicarme, pero la verdad me pegó mucho. Yo las defensas las tenía bajas. Entonces yo fui a comprar una de esas cosas para día y para noche, porque en la noche yo quería dormir. Y recuerdo que tomé, esto fue como en marzo, ahora sí, en marzo, abril, tomé una de esas 2 pastillas de tal cosa de noche. No le voy a decir la marca, pero usted sabe, hay de día y de noche. Porque se ríen si hay varias marcas. Cálmese. En la mañana que yo me levanté, me toca llevar a mis hijas al colegio. De repente yo me sentí raro, sentí como que esta mitad de mi cuerpo estaba como rara. Pero lo ignoré. Salí así de la casa. Y cuando yo vivo en San Cristóbal y mis hijas estudian en la Roosevelt, cuando yo voy por la primera vuelta de Misco, se me durmió todo el lado izquierdo de mi cuerpo. Dormido. Yo agarraba mi mano así, porque yo hasta me miraba, ni les quise decir nada a mis hijas. Y yo hacía así, contra de mi voluntad. De verdad, yo estaba solito, yo ni siquiera les quise decir nada a ellas, así que no me estoy mintiendo a mí mismo. Y empecé a tener una sensación de que iba a perder el conocimiento, pero yo voy conduciendo en el tráfico en la mañana. Y yo me sentía tan mal, que mi hija Natalia llevaba un montón de cosas y se suponía que yo la iba a ayudar. Llegamos al colegio y yo no me pude bajar. No me acuerdo ni qué casaca les di. Pero ellas se bajaron, su hermana la ayudó, entraron, yo me parqué y me quedé un ratito ahí. Yo me acosté y sentí que me estaba yendo. Miré una luz y un túnel. ¿Qué si el sunroof estaba abierto del carro? El quemacocos estaba abierto. Dije, no, me tengo que ir a la casa. Y como pude, solo con esa mitad de mi cuerpo, me fui a la casa. Llegué a la casa y usted hubiera visto cómo entré, cómo me bajé del carro, no sé, pero yo sentía que este lado no tenía fuerza. Y entonces iba así como, pasito tum tum, pasito tum. De verdad, hermano. La señora me vio y así que no sé. Hermanos, de verdad. Mire, la sensación me duró meses. Había domingos que yo estaba mareado aquí arriba predicando. Y yo bendigo al doctor porque como estamos de los mareos. Bien. Y por dentro bien atarantado. Pero Dios usó esa clínica para ministrar mi alma y mi físico. Pasé con una sensación de desgano meses. Yo no sé qué pasó.
Pero lo que le quiero decir es que en ese lugar hay sanidad. En ese lugar hay sanidad porque está Dios, porque está un hombre que teme a Dios, y nosotros lo queremos extender a ustedes. Entonces, ¿sabe qué? Tiene que pedir una cita con Ninoshka y Miriam. ¿Dónde están? Párense Ninoshka y Miriam, por favor, para que las vean. Allá está Miriam, ¿dónde está Ninoshka? Ponte de pie, Ninoshka. Ahí están. Yo le ruego que no me lo esté fregando todos los días. Dice, doctor, que me duele una muela, porque no es dentista, sino que haga una cita. Pero como iglesia nos importa y valoramos su salud. Y si usted no puede venir porque vive muy lejos, por lo que sea, está bien, pero cuídese. Pero que sepa que en la iglesia tenemos una intención de cuidar de la salud de nuestros miembros. Por eso usted ve incluso hasta una ofrenda distinta. Y la ofrenda nos sirve para empezar a equipar. Hemos comprado una camilla, solo que es de masajes, ¿verdad? Así que si usted quiere dar masajes, porque necesitamos una camilla de doctor, ¿verdad? Pero ahí vamos. Entonces, eso nos da salud. Nos interesa la salud. Perdone que me haya extendido con este testimonio, pero lo consideré importante. Número 2, tenemos una atención de víveres. La clínica, al igual que los víveres, lo coordina el ministerio de Casa de Pan, Bethlehem, Casa de Pan. ¿Y qué es este ministerio de víveres? A veces se nos ha dicho que hay miembros de la iglesia que no tienen para comer. A veces pasa, pero la pregunta es, ¿cómo puede pasar aquí en medio de nosotros? Algo tenemos que hacer. Visión de Fe no se va a quedar con las manos cruzadas, si ese es el caso que usted está viviendo. ¿Sabe qué hacen? Entonces las hermanas se organizan, y aquí mi esposa Ivonne, ¿dónde está Ivonne? Póngase, ahí va de pie, hágame así, Ivonne, para que todos la vean así. Y Ninoshka nuevamente. Van al supermercado, compran una tarjetita con un valor y usted puede ir a hacer el súper. Así no tienen que ir ellas para ver, qué compró. Eso no es necesidad. Sino que tenemos un ministerio que al saber que alguien está pasando penas para comer, usted puede hacer uso. Claro, si pide 3 al mes, vamos a meternos con usted para ver qué está pasando, ¿verdad? Porque queremos ayudar, no porque queremos juzgar, queremos ayudar. Hay un rubro en los sobres de la ofrenda. ¿Quién tiene un sobre de ofrenda? Levántame. ¿Alguien que tenga un sobre de ofrenda? No lo pidan, pero alguien que tenga un sobre de ofrenda, levántame. Más pilas. Gracias, Ninoshka. Hay en el sobre de la ofrenda hay un rubro. Sí lo quiero, gracias. Los servidores tienen instrucciones de darles sobres cuando usted entra, si usted los pide. Si usted no los pide, no se lo van a dar, para que sepa. El segundo rubro del sobre de ofrenda dice misericordia. Y hay algunas personas acá en la iglesia que mes a mes ofrendan de misericordia, pero yo quiero decir y desafiar a todos ustedes con el rubro de misericordia, porque esto va para dos: los que tienen hambre. Hermanos, acérquense en lo privado, no se preocupe. Y no es que ya estoy devolviendo por otro lado el sobre, gracias. Pero también que sepa usted que se puede hacer socio de Dios cuando pone cualquier cantidad en ese sobre. Mire, ese rubro de misericordia no lo vamos a usar para la luz, para nada. Eso se va a un apartado en donde ofrendamos a alguna viuda, y lo tenemos para tarjetas de personas que tienen necesidad y que no tienen para comer, de la iglesia. Si usted me pide una tarjeta para su primo que va y no sé dónde, no se la vamos a dar. Eso es para gente de la iglesia. ¿Por qué? Porque estamos tratando de replicar
comunidad que somos, de amarnos, de cuidar del de casa primero. Tercer rubro, y este es medio nuevo, educación. Nuevamente lo obtenemos del tema de Casa de Pan, de misericordia. Queremos iniciar un programa de becas escolares. Si su hijo estudia en el Maya, no sé cuánto vale el Maya, pero es que vale como $1,000. No venga a pedir la beca, ¿verdad? Por razones obvias. Pero si usted le está faltando, acérquese con Inosca. Vamos a estudiar su caso y vamos a ver cómo los podemos apoyar. ¿Por qué? Porque salud es vital, comida es vital. El que no come, ¿qué le pasa? Se muere. Salud es vida, comida es vida y educación es nuestra apuesta por los niños para que tengan otro tipo de vida de la que nosotros tuvimos. Yo le digo a mis hijas, yo lo menos que espero de ellas son 3 doctorados. Porque yo tengo un título universitario, entonces me tienen que superar. Como mínimo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la educación es importante. Y si usted no se graduó de sexto primaria, procure que sus hijos sí lo hagan. Procure que sus hijos lleguen más lejos que usted. ¿Cuántos tienen hombros? Ponga su mano sobre sus 2 hombros, así mire. En ese lugar se deben parar sus hijos para salir adelante. Eso es nuestro deber para con nuestros hijos. Yo les he dicho a ellas, que ahorita están platicando, pero les he dicho a ellas, cuando me volteen a ver, se los voy a recordar. Hola, mírenme, les estoy hablando a ustedes. No es bueno platicar durante la prédica, por favor. Pero yo les he dicho a ellas, no tienen que empezar donde yo empecé. Que se paren en mis hombros. Por la gran puchica si Dios me dio buenos hombros. Que se paren, que se aprovechen de mi nobleza. Y que sus hijos se aprovechen de su nobleza también. Sea noble para con sus hijos. Sáquelos adelante. La educación es importante. No deje que sus hijos dejen de estudiar. Porque él no me gusta. No salí bueno para estudiar. ¿Qué me importa, mi hijo? ¿Qué saliste bueno? Yo tengo que... En caso te voy a volver a estudiar. Solo porque no me salió no les fui a sonar. Ay, no me gusta el estudio. Cállate, atarantado, agárrelo a cachimbazos, algo haga. A mis hijos les tiene que ir mejor que a mí. A sus hijos les tiene que ir mejor que a usted. En todo, no solo en lo económico, en todo. Y no estoy enojado. Lo que pasa es que me apreté demasiado el pantalón. El último rubro. Este año vamos a empezar a enseñar cómo emprender. Ahora estamos pensando en usted. ¿Cómo emprender? Había una viuda en la Biblia y la viuda estaba bien fregada. Bien fregada. Estaba tan fregada que su marido se había muerto y dejó deudas. Y entonces llegaron los acreedores y dijeron, ¿y tu marido? Se murió. ¿Y quién nos va a pagar a nosotros lo que tu marido nos prestó? No sé. ¿Cuántos hijos tenés? Pues ahí están mis hijos. Bueno, nos los vamos a llevar de esclavos. De esclavos a sus hijos, los acreedores. ¿Y qué hizo la mujer? Lo que deberían hacer todas las mujeres cuando están en problemas y todos los hombres cuando están en problemas. Buscó la ayuda de Dios. Fue con el hombre de Dios y le dijo, mire, está pasando esto, tal vez estaba llorando, yo no sé cómo pasó la cosa. Y el hombre de Dios, de verdad que no lo apreté más. Y el hombre de Dios
le dijo: Dios te bendiga, hermana, que te vaya muy bien. No le dijo eso. ¿Sabe qué le dijo? ¿Qué tenés en tu casa? Ahora yo le pregunto a usted, ¿qué tiene usted en su casa? Esa mujer lo único que respondió es: solo tengo aceite. El aceite en el tiempo antiguo servía de gasolina, servía para comida, servía de interruptor de luz. O sea, era un bien muy necesario. Ni siquiera tenía comida, solo tenía un puchito de aceite. Y Dios le dijo, por medio del hombre: conseguí todas las vasijas que podrás conseguir. Y ella consiguió un montón, y le fue a pedir al vecino, y empezó a derramar aceite. Y la mujer obediente, porque la palabra de Dios tiene ese poder. Entonces, del puchito de aceite salieron galones de aceite, cisternas de aceite. Por evangelista habla. Y entonces la mujer y va con el hombre: mira, ya no hay más vasijas. Bueno, estaba llenando vasijas, y vayan a prestarle a doña Chonita, y doña Chonita les prestaba y le llenaba, y vayan a prestarle. Total, que tenían en la casa vasijas llenas de aceite por todos lados, porque la palabra de Dios trae milagros, pero no nos evita trabajar. Tú tienes un milagro en tu casa. Tú, te lo voy a repetir otra vez, tienes un milagro en tu casa esperando pasar. Tienes un milagro potencial en tu casa. Tú tienes un milagro potencial en tu casa. Capaz que no te has dado cuenta. Entonces la mujer está y de repente le dijo a su hijo: a ver, Vinicito, allá Vinicito, su hijo más chiquito, ¿eh? Aquí es el más grandote, pero allá el más chiquito. Y le: mami, ya no hay vasijas. Y dice, cuando ella le dijo: mami, ya no hay vasijas, ¡pum!, se acabó el aceite. Y la mujer dijo: hijuela, ¿y ahora qué hago con todo esto? No sabía qué hacer con todo eso. No sabía qué hacer. Tenía un montón de aceite, pero no sabía qué hacer. Entonces, ¿qué hizo? Fue a buscar al hombre de Dios otra vez. Mira, pasó esto. Ok. Entonces el hombre de Dios le dijo: ahora vende todo esto y, oiga, pagas tus deudas, y de lo que sobre vas a vivir el resto de tu vida. ¿Cuánto aceite fue? ¿Cuánto aceite fue? Vas, trabajas, el milagro viene, y luego tienes que comerciar, tienes que emprender, te tienes que poner pilas. Es decir, que orar es importante, buscar es importante, pero luego tienes que desarrollar tus dones. La mujer empezó a ir al mercado, empezó a buscar quién compraba aceite a granel, fue a buscar los depósitos, empezó a despachar aceite, cobraba, negoció precios, decía: esto sí, esto no me conviene. Empezó, y en la medida que ella empezó a vender su aceite, empezó a pagar sus deudas, y sus hijos se quedaron con ella. Y sus hijos miraban esto: pucha, mi mamá no sabía hacer nada, pero ahora es una empresaria, y el milagro de Dios. Wow, nosotros vimos ahí cómo salió todo el aceite y lo que pasó. Wow, qué maravilloso, qué tremendo. Hermanos, todo esto está detrás del emprendimiento. La Biblia enseña cómo emprender. Entonces, en esta iglesia nos importa tu salud, nos importa que comas, y nos importa que se eduquen tus hijos. Pero también queremos enseñarte a ser un emprendedor. También queremos desafiarte a ser un emprendedor. Así que cuando salga por ahí el primer seminario de emprendimiento, no quiero oír excusas de que: ay, es muy caro, ay, no sé qué, no sé.
Porque después cuando pido decir, ¿y por qué no fue emprendimiento? Es que no podía. No, usted tiene que ayudarse. Usted tiene que ayudarse. ¿Verdad? Así que, y lo vamos a enseñar a hombres quizás, lo vamos a enseñar a mujeres, lo vamos a enseñar a jóvenes. Mi papá tenía un dicha. Estamos saliendo el familia a mí. Mi papá tenía un dicho. Y su dicho era, claro, a él le costó. Mi papá fue a escuela pública, a su primaria, y para tener un poquito de dinero lustraba zapatos. Primaria. A mi abuela se peleó con la escuela del pueblo, entonces tenía que caminar 7 kilómetros para ir a la escuela, pero mi abuela le apostó a la educación. Así que él, con el frío de Cabricán, tenía que levantarse e irse a estudiar a otro pueblo. Huitán se llama ese pueblo. Se llama todavía. Luego lo becaron para estudiar en el glorioso Colegio Evangélico La Patria de Occidente. Hay alguien que tal vez ha estudiado aquí ahí, como interno. Y nos contó. Y mi papá cuenta la historia es esta. Mi abuela lo deja en el parque, en primero básico, y se fue a rogarle a un misionero que le diera una beca a su hijo, y regresó con la beca. Mi papá dejó 4 o 5 cursos este año, porque un huérfano en Shela, ¿sabe qué le pasó? Él cuenta que se fue a fregar, que se sentía solo, 12, 13 años, y vivía con gente que desconocía. Muchas excusas o razones podrían haber ahí. Así que el misionero lo buscó, le dijo, Vladimir Rowe, así dice mi nombre en inglés, Vladimir Rowe. No bueno tú estás haciendo. Vamos a quitar beca. Y eso lo impactó. Y él le rogó al misionero y le pidió otra oportunidad. Y la aprovechó. Salió abanderado de su promoción. Es el que cargó la bandera de su promoción. Yo me ataranté, no continúo esa tradición, pero ay de ustedes, ishtas. Y entonces se vino a la capital y empezó a estudiar en la universidad. Trabajaba en el colegio, en un colegio en La Patria también. Ganaba 75 quetzales al mes. Y luego se iba, en ese entonces la Universidad de San Carlos tenía buses. Pasaban por él, se iba y llegaba a la universidad, y así pasó su primer año en Ciencias Económicas. Su segundo año en Ciencias Económicas vio a una blancura, se enamoró de esa blancura en mayo. Esa blancura es mi mamá, y ella contaba que mi papá se volvió un stalker con ella, y se casaron en noviembre. Mi mamá llevaba tercer año de la universidad. Dice mi mamá que ya se cambió de buses, se cambió de... Pero mi papá dice que no la soltó. Y él lo cuenta también, algún día lo invito y le predica y le pregunta a usted. Y entonces se esperaron un par de años y luego ya apareció otra, mejor hijo que tuvieron. Y después Dios le dio 3 hijas, ¿no? Sí, porque después vienen los cuñados, tanto problema que ahí va. Pero él tenía un dicho. Y al día de hoy, la educación es muy costosa. A él le costó. Claro. El hijito ya estudió solo en colegios privados. Beca, ¿cuál beca? Yo nunca tuve beca. Atarantado era porque hasta retrasada dejaba. ¿Saben usted y yo?
En Guatemala solo estudié en una universidad. En la Marro. Yo estudié en la Marro. Por ese es su dicho que decía él. No lo aproveché. De ahí me fui a Estados Unidos y el resto creo que ya se lo sabe, no se lo va a contar. Estudié un semestre en la Marro. Y él me lo hubiera pagado todo. Porque él tenía su dicho. La educación es cara. Pero la ignorancia lo es mucho más. La educación es cara. Pero ser ignorante cuesta más. Hermanos, ese es nuestro proyecto de cómo vamos a manejar las necesidades. Si usted es el receptor de alguno de ellos, bendito sea el Señor que podemos colaborar con usted. Pero no solo le invito a ser el receptor, le invito a ser un dador. Le invito a ser un dador en la medida que pueda. Tiene una responsabilidad. Somos responsables los unos de los otros. La otra semana vamos a terminar con la generosidad. Pero yo quería desafiarlo hoy. Como iglesia sí queremos hacer algo por nuestra iglesia, por nuestra gente, porque nuestra gente es importante. Por eso venga, hombre, venga todos los domingos. Venga, acuérdese, entrémosle a esta onda, entrémosle al proyecto de ser iglesia. Desde todo punto, ganando gente nueva, invitando gente nueva, pero cuidando de aquellos que están pasándola mal aquí dentro. Cuidémonos todos, practicámonos todos. Esto no es un tema político, esto es un tema espiritual.